Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática. Ahora para este cuarto trimestre del año, el cual estamos iniciando un nuevo tema que se titula Lecciones de Josué acerca de la fe. Y el libro auxiliar se titula Josué, simplemente Josué, la fe que conquista. Y esta semana hemos que se titula La fórmula del éxito. Y este día, jueves 2 de octubre, el título es Próspero y Exitoso. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Señor, te damos gracias porque nuevamente podemos comenzar otro trimestre estudiando, Señor, tu palabra maravillosa, donde tú nos has dejado tantas verdades tan pertinentes para nuestras vidas, Señor. Gracias porque ahora estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento y realmente es una lección práctica para nuestra vida porque a pesar que sucedieron hace miles de años, es el viaje de tu pueblo Israel desde la esclavitud en Egipto, el éxodo hacia la tierra prometida y trayéndolo hacia el presente, ya en términos escatológicos, nosotros somos tu pueblo Israel espiritual y estamos en el viaje, en este éxodo a través de esta tierra hacia la tierra prometida que es la Canaán celestial. Señor, permite que estas lecciones puedan ser de provecho para nuestra vida práctica, Señor, y que las podamos poner por obra en nuestras vidas y sobre todo realmente entender que la prosperidad, como lo veremos en la lección de ahora, está ligada a la obediencia a tu ley, la obediencia a tu palabra, la obediencia general a tus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, Señor, tal y como los has dejado plasmados en tu palabra eterna. Gracias, Señor, por esa palabra que se hizo carne, el Logos, nuestro Señor Cristo Jesús, que vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a esa sangre preciosa, nuestros pecados han sido perdonados, podemos alcanzar la salvación. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. Señor, te lo rogamos sin merecerlo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, próspero y exitoso. Ustedes saben, y esto es algo que no tenemos que repetirlo mucho, realmente existe ahora una corriente sobre todo en el mundo evangélico, que habla de un evangelio de la prosperidad, sobre todo en las mega iglesias, en las mega congregaciones y en estos pastores que son más celebridades que pastores. Está muy en boga el Evangelio de la prosperidad, que si nosotros somos cristianos y seguimos al Señor Jesús, la prosperidad está asegurada. Y realmente no es así, hermanos. La prosperidad desde el punto de vista de Dios no es la misma prosperidad que predica el mundo o que el mundo ve. El éxito que el mundo celebra es un éxito vanaglorioso, es un éxito vacío, es un éxito que nos deja sin nada adentro, y el éxito que Dios celebra es realmente está ligado a algo muy importante. Como lo vamos a ver acá, está ligado a la obediencia. Eso lo empezamos viendo en los versículos que tenemos que leer acá, que es empezando con Josué capítulo 1 y versículos del 7 al 9. Y voy a leer en la versión Reina Valera del 60, Josué capítulo 1 y versículos 7 al 9. Dice así: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Leo en la versión Dios habla hoy porque lo recorto un poco y más bien lo pone en lenguaje más actual y sin embargo dice exactamente lo mismo, pero nos hace comprenderlo mejor. Dice Josué 1 del 7 al 9. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Hermanos, este no es un evangelio de la prosperidad. Y cuando dice así que todo lo que hagas te saldrá bien, tampoco quiere decir que nos vamos a volver millonarios. Podría ser. Y si Dios piensa que nosotros podemos manejar todo ese dinero, entonces Él nos lo va a dar. Pero si no, simplemente nos va a dar todo lo que necesitemos para nuestra vida diaria, para que podamos tener lo necesario y podamos vivir con contentamiento con lo que Dios nos da. Así que dice que todo lo que vamos a hacer nos saldrá bien, pero que cumplamos toda la ley al pie de la letra, dice esta versión. Vamos ahora a Génesis 24:40. Esa es otra promesa. Esta es cuando Abraham estaba enviando a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac. Entonces él estaba enviando a Eliezer y entonces dice acá, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces, aquí aquí prosperar el camino era una encomienda muy especial que Abraham le estaba dando a su siervo, a su mayordomo, que fuera y buscara una esposa para su hijo, de su familia y de su parentela, de la casa de su padre. Y dice, Dios prosperará tu camino, un ángel iba a ir con él. Entonces, Dios da prosperidad cuando nosotros estamos realizando su obra, entonces Dios va a prosperar nuestro camino. Ahora leo en Isaías 53:10. Acá está hablando del siervo sufriente, o sea, de Jesús. Este capítulo es muy simbólico y muy especial porque en este capítulo habla acerca de los sufrimientos de Jesús. Y dice en Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Realmente este era una profecía mesiánica porque Jehová quebrantó a Jesús, lo quebrantó por culpa nuestra, porque él no había pecado y sin embargo cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Pero la voluntad de Jehová será en su mano prosperada y así fue. Jesús realizó la voluntad de su Padre y lo dijo muchas veces que él había venido a realizar la voluntad del Padre, de su Padre y de nuestro Padre y realmente la hizo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo. Entonces, luego ahora leo también lo que significa la prosperidad en términos de la prosperidad que Dios nos quiere dar, no como la predica el Evangelio de la prosperidad, sino que es una prosperidad primero espiritual y después Dios nos da todo lo demás. Dice el Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente, en la versión Reina Valera, esta última frase dice, todo lo que hace le sale bien. Entonces, la prosperidad no significa grandes riquezas, fama,
casas, carros último modelo. No, no significa eso. Significa hacer la voluntad de Dios. Y todo lo que hagamos nos saldrá bien para honra y gloria de Dios, hermanos. Y acá quiero complementar esto anterior con un versículo que no estaba en la lección, pero que es muy pertinente del sabio Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Leo Eclesiastés 9, los versículos 10 y 11, pero voy a leer al revés, que muchas veces esto era consecuente con el pensamiento judío. Primero comenzaban con lo menos importante y para llegar a lo más importante. Leo en el versículo 11, dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Acá el subtítulo para este versículo en la versión de hoy se llama Injusticia de la vida. Y lo leo, dice, en este mundo he visto algo más, que no son los veloces los que ganan la carrera, ni los valientes los que ganan la batalla, que no siempre los sabios tienen pan, ni los inteligentes son ricos, ni los instruidos son bien recibidos. Todos ellos dependen de un momento de suerte. Y leo en el versículo 10 porque aquí realmente está lo que Dios nos manda. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En la versión habla hoy, Dios habla hoy, dice, y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño. Así que, hermanos, recordemos cuando estamos trabajando, aunque sea un trabajo secular, que no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para Dios. Y por eso lo vamos a hacer lo mejor que podamos, con excelencia, porque estamos trabajando para Dios. Entonces la lección nos dice que realmente la prosperidad, acá dice el término hebreo salah, traducido como prosperarás, implica el cumplimiento satisfactorio de lo planificado o un conjunto de circunstancias favorables. El verbo sakal, traducido te saldrá bien, que como lo hemos estado viendo en la versión Dios habla hoy, pero que literalmente significa ser sabio, puede también traducirse perdón, como prosperar o tener éxito, ser prudente o actuar con sabiduría. Entonces, ya vimos que en Eclesiastés que no siempre los sabios tienen pan y pareciera ser esto una contradicción, pero realmente cuando estamos tomados de las manos de Dios, aún en las peores circunstancias, es lo mejor para nosotros, estar tomados de la mano de Dios. Y la prosperidad no significa prosperidad material, sino que pueden ser con los valores y principios espirituales, como dice acá. Y esto me lleva a otro versículo muy conocido, que es Mateo 6:33, que realmente es también una verdad que se aplica a esta lección de este día. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás, os será añadido, os serán añadidas. Entonces, acá el último versículo que nos manda a leer este día está en Romanos 3:31 y pregunta, ¿qué dice este texto acerca de la relación entre la ley y la fe? El texto en la versión Reina Valera, que es muy conocido, realmente nos deja así como, ¿esto qué significa? Entonces dice, luego, pregunta, luego por la fe invalidamos la ley y le responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En la versión de Usaloy dice, entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Y dice, claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que se acerca tiene que creer que hay un Dios y que está para galardonar a los que le buscan, o sea, premiar a los que le buscan. ¿Y cómo le buscamos? Haciendo su voluntad, obedeciendo todos sus mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Realmente esa es la verdadera prosperidad, la obediencia. Y Josué lo sabía y lo puso en práctica porque ya en uno de los versículos más extraordinarios de Josué, que está ya al final y cuando él está en el epílogo de su vida, le dice, buscaos hoy a quien sirváis, y a los dioses que sirvieron vuestros padres, a los dioses de los amorreos, a quienes sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra estáis.
pero, y aquí viene lo contundente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, esa es la cocina para el resto del trimestre y para siempre en nuestras vidas, que nosotros y nuestras casas debemos servir a Jehová. Así que los invitamos a acompañarnos en este viaje de 13 semanas, en el cual estaremos estudiando Josué, la fe que conquista, lecciones de fe en el libro de Josué. Y la próxima semana el título de la lección es Sorprendidos por la Gracia. Los esperamos siempre en este repaso de las lecciones de escuela sabática. Que Dios les bendiga grandemente.